Ok, entonces hoy vamos a hablar de un problema muy interesante de investigación de operaciones que se llama flujo máximo. Y es muy interesante desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico porque muchísimos problemas de optimización se pueden plantear curiosamente como un problema de flujo máximo. Entonces, la idea de los problemas de flujo máximo es que imagínense que ustedes tienen una red y pueden pensarlo como una gráfica dirigida, de donde hay un pozo S que se llama fuente y un vértice T llamado pozo. Cada vista de la gráfica tiene una capacidad, una cantidad de flujo. Pueden pensar que es, no sé, gas, que es petróleo, que es agua, que es electricidad, que es etcétera. En principio, bueno, que me equivoqué, de la fuente solo salen aristas y al pozo solo llegan flechas. Eso lo vamos a quitar después, pero de momento imagínenselo así. O sea, tengo S, tengo T y cada arista tiene una dirección y cada arista tiene una capacidad de flujo máximo. Esa es la cantidad máxima que puedo mandar de flujo. ¿Ok? Y entonces yo quiero un algoritmo que me calcule cuál es el flujo máximo que puedo mandar de S a T. ¿Sale? Entonces, pueden ser, como les decía, bueno, gas, petróleo, etcétera, rutas de camiones, ¿no? También, o sea, en logística, pueden pensar que esta es la capacidad de una carretera y el número de camiones que puede soportar, y que estas son bodegas intermedias, ¿no? Y ustedes quieren llegar de Guadalajara a la Ciudad de México por todas estas rutas, ¿no? Y mandar su producto. Hay reglas en el sentido de que pues no queremos que el flujo se acumule en los nodos intermedios, ¿no? Pero ahorita las vamos a ver con calma. Por ejemplo, redes de flujo o casos de la vida real. Ah, en YouTube se va a ver, pero aquí no se ve. Esta es la red de gas de Europa, ¿ok? Esta es literal la red de gas. Y en la vida real, ¿no? Se manda por pipas enormes el gas. Y aquí, lo podrán ver después, pero bueno, aquí está Europa, aquí está Rusia, ¿sale? Y estos tubos grandes, pues son los tubos de gas que Rusia es un gran productor de gas, manda a Europa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el que está acá arriba es uno de las pipas, el Nostrum se llama, que fue la que al principio de la guerra la destruyeron y que de alguna manera corta, ¿no? La manera de reabastecer a Europa de gas y que es, bueno, todo un gran tema porque ahorita con la guerra, pues Rusia dejó de vender, o más bien Europa dejó de comprar gas ruso, ¿no? Entonces esta red no se está usando y pues esto está fomentando un cambio energético en Europa hacia energías solares y alternativas que ya habían descartado, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante porque el flujo tiene una historia, o sea, historias así que de la vida real. Aquí está una de estas pipas que se usa para transportar gas, o sea, literalmente son pipas. Sí, sí, son enormes. Y pues la capacidad de la pipa pues va en función del diámetro, ¿no? O sea, la cantidad de gas que puedes mandar por ahí va en función del diámetro. También puede ser, por ejemplo, redes de logística, ¿no? O sea, puede ser red de trenes. Entonces, tú puedes, o sea, no tienes por qué limitarte a que sea un líquido. Pueden ser simplemente, pues, una serie de trenes, ¿no? Y tú quieres mandar un producto de un lado a otro y quieres ver cómo hacerlo. Casos de la vida real, ¿no? A lo mejor tú estás enfrascado con una superpotencia, la Unión Soviética, y Occidente, pues está en la Guerra Fría, y se pregunta, por ejemplo, cómo Alemania del Este, pues colinda con Alemania del Oeste, ¿no? Y tú quieres ver cómo, en caso de necesidad, cortarle el flujo de insumos de la Unión Soviética a Alemania del Este y cuántas vías tienes que bombardear para desconectar totalmente Alemania del Este de la Unión Soviética, ¿no? Y esa fue de las primeras motivaciones para estudiar estos problemas. Y esta es la red de la Unión de trenes de la Unión Soviética. Y me puse a buscar el Technical Report
que se hizo para esto. Lo que les decía, que a veces el gobierno piden a matemáticos algún reporte técnico sobre un tema. Este fue uno de ellos, o sea, los militares estaban interesados en esto y se encargó. En su momento este documento fue secreto, Research Memorandum, y Fundamentals of a Method for Evaluating Renal Capacities, la cooperación RAND. Como pueden ver aquí dice secreto, o sea, eso no era algo que podía divulgar, es algo que estuvieras autorizado. Y del 55, obviamente ahora pues ya no es secreto, lo bajé ya y se desclasificaron, pero pues es algo que me parece interesante porque siempre, no se alcanza a ver nada. Siempre cuando se habla de matemáticas se habla como de los beneficios ¿no? Entonces sí hay una parte de la matemática motivada por la guerra, pues. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de una red eléctrica. No se alcanzan a ver lamentablemente en el proyector las conexiones, pero lo que hay aquí es una estación, ¿no? Que genera electricidad. Aquí hay unos paneles solares, aquí hay una granja de viento, aquí hay una transmisión, ¿sale? Y aquí hay gente que va a usar la electricidad. O sea, hay una fábrica, hay un negocio, hay un residente. O sea, no tenemos un solo origen, sino varios orígenes, y no tenemos un destino, sino varios destinos. Ese caso particular se resuelve muy fácil, ¿no? O sea, pongo una superfuente con capacidad infinita, ¿no? Y pongo aquí un pozo enorme con capacidad infinita, y pues el caso de muchos productores y muchos consumidores se reduce al caso de un solo productor y un solo consumidor. Entonces, para facilitarnos la vida, vamos a estudiar solo un productor y un consumidor, pero en la práctica, pues generalmente se cambia la red para poder soportar muchos consumidores y muchos productores, ¿no? Bueno, redes de flujo, ¿qué más? No voy a querer que en mi red de flujo haya aristas antiparalelas. Una arista antiparalela es una arista que va de aquí a acá y otra arista de regreso. De la misma manera no hay problema, porque si tuviera una arista paralela, pues lo que puedo hacer es meter un vértice intermedio, ¿sale? Entonces mi red no va a tener de momento aristas antiparalelas. ¿Qué es un flujo? Ahora sí, pues un flujo va a ser una función de los vértices, o sea, de los pares de vértices en los reales, que me va a decir cuánto flujo va por una arista. Ajá. O sea, cuánto flujo va del vértice U al vértice B sobre esa arista. ¿Ok? Si la arista no existe en la gráfica, pues el flujo va a ser cero. Entonces, lo primero que le pido es que el flujo sea no negativo, y lo siguiente que pido es que no exceda la capacidad de la arista. Si les repito, si la arista V no existe, pues entonces la capacidad de U a B es cero. ¿Qué más pido? Bueno, pido que para todo vértice que no sea el origen y el destino, la fuente y el pozo, lo que entra sea igual a lo que sale. ¿Ok? O sea, lo que entra a un vértice U sea igual a lo que sale de U. O sea, no se acumula flujo en los vértices intermedios. ¿Ok? El valor del flujo lo defino como lo que sale de la fuente menos lo que entra a la fuente. De momento como que no tiene sentido hablar de lo que entra a la fuente, porque les había dicho que de la fuente solo salían aristas. Pero ahorita vamos a ver un truco para imaginarnos que a la fuente sí le llega flujo. Y eso es lo que se va a llamar redes residuales. ¿Ok? Pero entonces, de momento, bueno, voy a definir formalmente que el flujo va a ser lo que sale de la fuente menos lo que entra. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es una red residual? Aquí pinté una red de flujo con dos números. Lo que está a la derecha de cada arista es la capacidad de la red, y lo que está a la izquierda es el flujo que fluye por esa arista. Entonces, originalmente el flujo es cero en todas las aristas, y luego, por ejemplo, imagínense que yo encuentro una trayectoria de S a T de capacidad positiva, por ejemplo, esta que pinté en rojo. Entonces, aunque tampoco. ¿Qué es lo malo del proyector? Y no veo cómo arreglarlo.
Pues ahí hay una trayectoria que la voy a marcar con el dedo, que va así y así, de S a P. Entonces, por esa trayectoria es de capacidad positiva, o sea, está dirigida de S a T y todas las aristas le puedo mandar algo de flujo. Entonces, en principio, por ahí podría mandar, digamos, 4 de flujo, ¿no? Entonces, actualizo mi red, entonces ahora en estas aristas va 4 de flujo, ¿no? Y todavía no excedo la capacidad de la arista. Pero aquí es donde viene la idea clave de todos los algoritmos que vamos a ver, que es la red residual. El hecho de que yo mande 4 unidades de flujo por una arista, quiere decir que en principio yo me puedo arrepentir y puedo mandar 4 unidades de regreso. ¿Ok? Entonces, lo que hago, la red de flujo asociada, es lo siguiente, fíjense. Bueno, antes de eso, o mejor dicho, antes de eso, si yo estoy mandando 4 unidades de... aquí me creo que se hace mejor acá. Yo me han dado 4 unidades de aquí a acá, ¿vale? Pero mi capacidad es 12, pues todavía puedo mandar 8 unidades de flujo. Aquí me equivoqué, este debe ser 12, ¿no? Como estoy mandando 4 unidades de flujo de aquí a acá, ¿no? Pues todavía, y la capacidad es 9, todavía puedo mandar 9 unidades de flujo. Como esta arista ya la estoy usando a su capacidad total, desaparece de mi red, porque aquí ya no puedo mandar flujo. Ajá, esa es la red residual. Pero la clave es que también aparecen aristas de regreso. Como tú estás mandando 4 unidades de flujo de aquí a acá, podrías arrepentirte y no mandar 4 unidades de flujo de aquí a acá. El no mandar unidades de flujo de aquí a acá es equivalente a mandar flujo de regreso. ¿Ok? Entonces, para cada arista de la red, lo que voy a hacer es, si todavía puedo mandar flujo de U a B, porque no excedo la capacidad, entonces actualizo mi capacidad a la capacidad menos el flujo que estoy mandando. Y el regreso, meto una arista de B a U, es la cantidad de flujo que estoy mandando en esa dirección. Pero si se puede regreso para el... Sí, la red residual no es una red de flujo y rompe con las reglas de que de hecho tiene aristas antiparalelas y de hecho aquí sí entran o salen aristas de la... Aquí sí entran aristas a la fuente y salen aristas del pozo. Por eso necesité hacer la división. ¿Ok? Entonces, aquí está la red asociada al flujo que está de este lado. Por ejemplo, ya, aquí le quité los colorcitos y me queda esto, ¿no? O sea, tengo una arista que va de aquí a acá con capacidad 12, una arista que va de regreso con capacidad 4, una arista que va de aquí con capacidad 8, porque todavía puedo mandar 8 de regreso, y una arista que va de regreso con capacidad 4. Ahora encuentro otra trayectoria, esta que pinté en rojo. Observen que aquí estoy usando esta arista. Y esta arista no existe en la red original, pero estoy mandando 4 unidades de flujo. ¿Sale? En la arista original ya estoy mandando 4 unidades de aquí a acá. Es como si yo mandara, como si yo me arrepintiera. Entonces vamos a usarla. Vamos a suponer que por aquí mando 4 unidades de flujo. ¿Qué significa mandar 4 unidades de flujo por acá? Dices, bueno, vas a usar esta arista para mandar 4 unidades de flujo. ¿Sale? Y luego vas a dejar de usar esta arista donde antes mandabas 4 unidades de flujo. Entonces, el flujo que antes mandabas por acá ya no lo vas a mandar. Pero no importa, porque en esta trayectoria ahora estás mandando 4 unidades de flujo por acá. ¿Sale? Y aquí, donde antes mandabas 4, ya no vas a mandar esas 4. Vas a dejar de mandar 4, pero no importa, porque aquí vas a mandar 4 y ahora lo vas a mandar por acá. Fíjense. Entonces mando 4 unidades de flujo. ¿Y cómo se me actualiza mi red de flujo? Ahora estoy mandando 4 unidades por acá, 4 unidades por acá y 4 unidades por acá. Aquí arriba estoy mandando 4 unidades por acá, 4 unidades por acá y 4 unidades por acá. Esta arista en la red de flujo que originalmente iba para acá y cuando le mandé flujo apareció una antiparalela, ahora se regresa a hacer de capacidad 9 de aquí a acá. Si lo ven, originalmente, fíjense la diagonal del medio, vamos a verla con calma.
Y originalmente empieza con capacidad 9. Le mando 4. Al mandarle 4, me quedan 5, pero aparece la de regreso de 4. Ahora mando por abajo flujo de 4. Le regreso esos 4 que mandaba. Entonces, en la red, en la nueva red de flujo es la arista que desaparece y regresa a ser de 9, porque la estoy usando a su capacidad total. Ajá, porque estoy regresando el flujo. Entonces, esa es la definición de red residual. Y resulta que esa es la clave para los algoritmos. Tú lo que vamos a estar haciendo es buscar caminos de S a T en las redes residuales. Y si hay un camino que lo vamos a llamar aumentante, lo vamos a usar. Antes de eso, y para poder mostrar que los flujos son óptimos, definimos lo que es un corte. Un corte es simplemente una partición de los vértices en dos conjuntos, S y T, de manera de que S está en S mayúscula y T está en T. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo mi red de flujos, simplemente pinté aquí de este lado un S y de este lado pues, los vértices que están en T. Pero es cualquier partición, la única regla es que S está en S y T está en T. La idea del corte es que estoy separando a mi gráfica en dos. Y entonces el flujo total de la red está acotado por cuánto estoy mandando de S mayúscula a T mayúscula. O sea, tú no importa cuánto flujo mandes, tienes que pasar de S a T en algún momento, de esta partición a esta partición. Entonces, el flujo a través del corte está dado por todo el flujo que fluye de un vértice U a un vértice B, donde U está en S y B está en T, menos el flujo que te regresa. ¿Ok? La capacidad del corte se define como la suma de todas las capacidades de las aristas, donde una arista está en S y la otra está en T. No puedes mandar más del total que puedes mandar a través de ese corte. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en este caso particular, en este ejemplito, el corte, el flujo de aquí a acá, pues ¿cuánto es? Aquí estoy mandando 4 unidades de flujo de este vértice a este vértice, más 4 unidades de flujo de este vértice a este vértice, o sea, 8. Pero estoy regresando 4 unidades de flujo. La cantidad total de flujo que va de aquí a acá es 4. La capacidad de flujo, pues es 8. ¿Sale? Entonces, el teorema clave para todo esto es que son equivalentes a que, por cierto, no lo demostraron, pero en el reporte técnico militar que les mostré, lo que querían era eso. Lo que querían era encontrar un corte mínimo. O sea, porque eso, si tú quieres separar S de T, pues y lo que querían era literalmente bombardear la menor cantidad de vías para poder desconectar S de T. Ese es el corte mínimo. Y ya después demostraron este teorema, que es el teorema de máximo flujo mínimo corte, que dice que es equivalente que F es un flujo máximo en G, a que G de F no tiene trayectorias aumentantes. Y sé que el tamaño del flujo es igual al tamaño del corte, de algún corte, a la capacidad de algún corte. ¿Ok? O sea, que el tamaño del flujo, existe por ahí un corte tal que coincide con esa capacidad. Ciertas implicaciones, pues, son triviales, ¿no? O sea, por ejemplo, A implica B, pues es trivial. Si F es flujo máximo, pues no puede haber trayectorias aumentantes, porque si hubiera una trayectoria aumentante, la uso y aumento mi flujo, ¿no? ¿Están de acuerdo? C implica también es trivial, porque porque el tamaño del flujo está acotado por arriba por el tamaño del corte, no puedes exceder la capacidad de ningún corte, ¿sale? Entonces, si existe ya un corte que coincide con tu capacidad, no puede haber un corte más grande porque lo excede, entonces tu corte es máximo. La parte que es truculenta es mostrar, por ejemplo, que B implica C para cerrar la cadena de implicaciones, ¿no? Es decir, que si no hay trayectorias aumentantes, entonces el tamaño del flujo va a ser igual a la capacidad del corte para algún corte. Y entonces, para demostrarlo, supongamos que no existen trayectorias aumentantes,
¿no? Eso quiere decir que en la red residual no hay una trayectoria de SAT, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, sea ese el conjunto de todos los vértices para los cuales existe una trayectoria de la fuente hacia ellos en la red residual. Como no puedo llegar de S a T, pues T está desconectado. Entonces, defino S a todos a los que sí puedo llegar desde S. Y T son el resto. Claramente S está en S y T está en T. ¿Sale? Y ese va a ser el corte que me va a servir. Ahora consideren un U en S y un B en T. Bueno, si V es una arista de la gráfica, entonces tengo que usarla, tengo que estar mandando el flujo a su máxima capacidad, porque si no lo mandara a la máxima capacidad, esa arista existiría en la red de flujo y B tendría que estar en S, porque U está en S, pero B no está en S. Entonces no hay trayectoria de S a B. Entonces, si V es una arista, pues la tengo que estar usando en su totalidad, porque si no lo uso en su totalidad, por ahí puedo mandar flujo. ¿Sale? De otra manera, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Por otra parte, si BU es una arista de G, o sea, va de regreso, entonces el flujo tiene que ser cero. Porque si el flujo fuera mayor a cero, pues entonces me aparecería una arista en la red residual de UAB. Porque recuerden, esto es en la red residual. Ajá. Entonces, el flujo de B a U es cero. Y ya acabé, porque recuerden que el flujo se define como lo que va de las aristas de U a B menos lo que regresa. Lo que va con la capacidad máxima y no regresa nada. Entonces, como va con la capacidad máxima, esa es precisamente la definición de la capacidad del corte. Luego, entonces, el corte coincide con el tamaño del flujo. Va. ¿Qué más? Entonces, el método de Ford-Fulkerson se llama método porque es una familia de algoritmos. Y el método de Ford-Fulkerson lo que hace es que encuentra trayectoria de S a T en la red residual y manda flujo por esa trayectoria. Se llama método porque la elección que tienen libre todavía es cómo encuentran esa trayectoria. ¿Sale? Lo pueden encontrar de varias maneras. Podrían usar, por ejemplo, DFS, que es este algoritmo de Depth First Search de exploración en gráficas, o podrían usar BFS, ¿no? Ambos algoritmos, por ejemplo, corren en tiempo B más E. Si lo recuerdan, son lineales en el tamaño de la gráfica. Pero fíjense, si no somos cuidadosos, podríamos hacer muchas iteraciones. Consideren esta red. Esta red tiene 1 millón de capacidad para acá, 1 millón de capacidad para acá y 1 millón aquí abajo y demás. Y aquí solo tiene 1. El flujo máximo, pues aquí es mandar 1 millón por arriba y 1 millón por abajo. Pero imagínense que yo encuentro esta trayectoria mínima, la que sube un zigzag y mando por ahí flujo. ¿Y cuánto puedo mandar? Pues 1, ¿no? Siempre mando la capacidad de la arista mínima, ¿no? Mando 1. En la red residual, pues ahora puedo mandar 1 de regreso y esta arista que iba para abajo se regresa. Bueno, va para arriba y la arista que iba para abajo, pues desaparece. Ahora busco en la red residual y me sale otra diagonal. Y entonces vuelvo a mandar este flujo. Y así se van alternando, o sea, la arista del medio está 1 millón de veces cambiando de dirección. Y entonces estoy haciendo iteraciones de mi algoritmo de búsqueda de rutas más cortas, pues tantas veces como el tamaño del flujo. Y el tamaño del flujo puede ser enorme. Entonces podría no quedarme un algoritmo de tiempo polinomial. Incluso si las capacidades no fueran racionales, hay instancias donde podría no converger. O sea, podría estar cada vez mandando menos y menos y menos flujo. Pero bueno, una observación facilona, bueno, se demuestra en el Cornan, pero facilona, es que si las capacidades son enteras y F asterisco es el flujo máximo, entonces solo hay que hacer el tamaño de flujo máximo iteraciones. Y en ese caso, y lo vamos a ver después, me queda un algoritmo de tiempo, el flujo máximo por E. ¿Sale? Y esto nos puede convenir cuando el tamaño del flujo es pequeño. Bueno. Para nosotros nos gustaría un algoritmo de tiempo polinomial. Entonces, sí existe. Y el único truco que hay que hacer para
para usarlo, pues es ¿cómo se llama? Es usar BFS. Recuerden que BFS es búsqueda a lo ancho. Me paro en un vértice y busco y visito los vecinos y los meto en una cola. Luego me paro en el primer vértice que visité y busco todos los vecinos. Entonces voy visitando la gráfica a lo ancho. Si todas las aristas de la gráfica tuvieran la misma longitud, BFS encuentra trayectorias más cortas. Es algo que hay que recordar. Todas las aristas valen 1, ¿no? BFS resuelve el problema de rutas más cortas en tiempo B más E. Lo interesante de Dijkstra es que lo hace cuando las aristas son con pesos arbitrarios, ¿no? Entonces vamos a usar BFS y vamos a mandar flujo a lo largo de trayectorias más cortas de S a T. Y ese algoritmo es el algoritmo de Edmond-Karps. ¿Ok? Entonces, el algoritmo de Edmond-Karps, en el algoritmo de Edmond-Karps pasa lo siguiente. Las distancias de los vértices A, S crecen de manera monótona. Si ustedes piensan en cómo funciona la red residual, conforme van mandando flujo, van apareciendo y desapareciendo aristas. Pero cuando llegamos por el teorema de flujo máximo, a desconectarla al flujo máximo, la red se desconecta, ya no hay trayectoria de S a T. En el proceso, de hecho, la distancia de los vértices de S a T va creciendo de manera monótona, es decir, nunca decrece. Y esa es la clave, eso es lo que te permite mostrar que en algún momento acabas. Ajá. Entonces, vamos a demostrarlo. Supongamos que para un vértice B, su distancia a S decreció. O sea, yo estoy aplicando el algoritmo de Edmond-Karps, buscando rutas más cortas para mandar flujo. Y supónganse que en un flujo F, cuando yo lo aumento, estoy en un flujo F y cuando encuentro F', la distancia de S a B se hizo más pequeña. ¿Ok? Entonces, los flujos en estos eventos. Y sea S hasta U y luego B una trayectoria más corta de S a B en G de F', o sea, cuando ya aumenté. ¿Qué tengo? Fíjense. Y de todos estos vértices B para los cuales decreció, imagínense que me tomo el que tiene el vértice más cercano a ese con esta propiedad. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Supongo por contradicción que no decrece crece monótonamente. En algún momento creció, existe un vértice para el cual la distancia S decreció, perdón. Me tomo la trayectoria más corta, pero antes de eso, de esos posibles Bs, me tomo el que está más cerca a S. Me lo tomo para que en la trayectoria más corta, ninguno de estos tenga esa propiedad. ¿Ok? Entonces, como la primera observación es que la distancia de S a U, pues es exactamente igual a la distancia de S a B menos 1, porque U es el más pequeño, ¿no? Es el anterior en la trayectoria más corta de S a B. La siguiente observación clave es que por elección de B, la distancia de S a U es mayor en F', es mayor o igual a la distancia de S a U en F, porque para U la distancia no decreció, porque B es el más cercano a ese que para el cual sí decreció. ¿Sale? Va. Entonces, supónganse que V es una arista de F, o sea, antes de hacer el aumento. Entonces, ¿qué tengo yo? Pues yo tengo que la distancia de S a B en F es menor o igual a la distancia de S a U en F más 1 por la desigualdad del triángulo, porque yo me puedo ir a U y luego irme a B. Pero esa distancia es menor o igual a la distancia de F' a U más 1, porque la distancia a U no decreció. Pero eso por definición es exactamente la distancia de S a B. Contradicción, porque la distancia de S a B en F' no, es menor o igual. ¿Sale? Entonces, bueno, por lo tanto, V no puede ser una arista de F. Dado que V no es una arista de F, pero V sí es una arista en F', dado que tengo la trayectoria que pasa, la más corta que pasa por U y B,
¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado? Pues esa trayectoria aumentante, la que usé para pasar de F a F', tuvo que haber usado la arista BU porque la desapareció. ¿Sale? Es lo único que me explico. O sea, de repente me aparece y antes no la tenía, pues la tuviste que haber usado. Entonces la desapareció. Y dado que esta trayectoria es más corta, ¿no? La trayectoria de S a T a lo largo de cual aumenté, en particular, la subtrayectoria que usa esa arista, pues es una trayectoria más corta de AU y AB, bueno, de B y AU. Esto implica que la distancia de S a B en F es igual a la distancia de S a U menos 1, porque o sea, usé la arista BU y la desaparecí por una ruta más corta. Pero la distancia de S a U en F es menor o igual a la distancia de S a U en F', que a su vez ya habíamos dicho que era que era igual a la distancia de S a B menos 1. Entonces la distancia en F', tengo un menos 2, contradicción, ¿sale? Entonces en ambos casos tengo una contradicción. Entonces, bueno, todo esto es para decir que las distancias crecen monótonamente. Muy bien. Lo siguiente que demuestro es que el número de iteraciones que hago del algoritmo está acotado por arriba por B por E. ¿Y cómo demostramos eso? Bueno, cuando una arista va a desaparecer, una arista V va a desaparecer en la red residual, la llamo crítica, ¿no? Bueno, y como estamos usando rutas más cortas, tenemos que la distancia, justo en el momento cuando la voy a usar y va a desaparecer, de S a B es igual a la distancia de S a U más 1. ¿Sale? Porque justo va a desaparecer, la usaste y lo usaste por trayectorias más cortas, entonces tienes la trayectoria, por ahí pasa una trayectoria más corta de S a U que usa la arista V, de S a T que usa la arista V. Bueno, entonces AF el flujo antes de que V vuelva a aparecer, entonces desaparece, de momento me olvido de ella, ¿no? Y ahora va a volver a aparecer. Y F' es el flujo antes de que la arista V vuelva a aparecer. Entonces, ¿para qué es? Para que vuelva a aparecer, ahora tengo que usar la arista BU. ¿Sale? Como tengo que usar la arista BU, entonces tengo que la distancia AU es igual a la distancia AB más 1. Porque estoy usando en F'. Pero esta distancia, ya dije que es mayor o igual a la distancia de esa B en F, porque esto crece monótonamente. Entonces, y esto es igual, por el argumento de acá, a la distancia de CAU más 2. ¿Sale? Entonces, lo importante es que para que la distancia en F' es mayor o igual a la distancia en F de SAU más 2. Entonces, para que la arista V aparezca y desaparezca, la distancia tuvo que haber aumentado en 2. Eso quiere decir que una arista va a aparecer y desaparecer a lo más B entre 2 veces, porque cada vez que aparece y desaparece, la distancia aumentó en 2, pero la distancia no puede aumentar a más de B. Entonces, como mucho, aumenta y aparece y desaparece como mucho B entre 2 veces, ¿no? Y cada vez de que hacemos una iteración de Edmond-Cannos, al menos una arista desaparece, porque tomo la trayectoria más corta, tomo la capacidad más chiquita y la saturo de flujo. Entonces, la arista más corta, esa va a desaparecer de la red. Entonces, en cada iteración desaparece una arista, al menos, y cada arista solo puede aparecer y desaparecer entre 2 veces, y tengo la cota. Entonces, de inmediato obtengo un algoritmo. Recuerden que estoy usando BFS y BFS corre en tiempo B más E, pero dado que la red es conexa, pues E debe de ser orden de B, ¿no? B tiene que, B tiene que ser orden de E tiene que ser B o más grande, y por lo tanto eso me queda B por E cuadrada. ¿Ok? Entonces eso resuelve el problema de flujo máximo en tiempo polinomial. Son algoritmos que tardan tiempo, o sea, porque una gráfica pues puede tener un número cuadrático de aristas. Si es plano, pues me queda un algoritmo de tiempo n cúbico,
¿no? Pero bueno, se puede hacer en tiempo polinomial. Yo les había dicho que algo que tiene interesante los problemas de flujo es que resuelven muchos problemas de investigación de operaciones y en general algorítmicos que a primera vista no tienen nada que ver con flujo. Uno de ellos es emparejamiento máximo en gráficas bipartitas. Eso lo vimos hace mucho tiempo en el curso de discretas. Supónganse ustedes que tienen una gráfica bipartita y yo quiero encontrar el emparejamiento de cardinalidad máximo. ¿Cómo se les ocurre resolverlo con flujos? No tiene pesos ni costos. Es que el tuyo... Ajá, les podemos uno a todos, ándale. Ajá. Bueno, de hecho, lo que acabas de decir de trayectorias aumentantes, así es como lo hacemos en discretas, ¿no? Sí. Demostramos que no existe una trayectoria aumentante. Esa trayectoria aumentante se llama aumentante porque aumenta el matching, pero coincide con las trayectorias aumentantes de flujo. Y el truco es bien sencillo, agregas una superfuente del lado izquierdo, lo haces adyacente a todos con cardinalidad 1, le sacas flechas, todas las aristas van de A a B y del otro lado pones un pozo. Y luego tienes que hacer algunas demostraciones como que el flujo que pasa de un lado a otro es entero, pero eso es fácil. Pero si es entero, pues entonces te va a dar, aquí no se ve, pero te va a dar un emparejamiento. Ajá, lo voy a poner aquí, a mano. Es que el rojo por alguna razón no se ve. Entonces encontramos un flujo máximo que va a ser este. Es que de hecho, lo de trayectorias aumentantes, si tú las ves en flujo, son exactamente las mismas trayectorias aumentantes que cuando lo vimos en discretas para encontrar matchings. Porque es precisamente en la red residual, pues una que empieza en uno que no usan, uno que sí usa, bla, 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 bla. Ah, sí, faltó la de abajo, está de acá. Entonces, si se fijan, ¿no? Pues por cómo está puesta la red, si aquí llega capacidad 1, solo va a usar una arista. Tienes que demostrar que usas enteros, ese es un detalle que se demuestra ahí en el CORME, en el sentido de que no voy a mandar 0.5 y 0.5 la solución óptima, sino que hay una solución entera. Y eso ya te forza a que usas solo una arista. Y aquí, como solo sale una, y si llega una arista, pues solo te puede llegar una arista, pues. Y eso ya te da que es un emparejamiento. Y el máximo, y dado un emparejamiento, pues puedes encontrar un flujo. Entonces acabó. Ahí está muy fácil. Entonces, la siguiente observación es cuánto nos lleva este algoritmo. Bueno, recuerden que la primera observación que les había hecho es que si los flujos son enteros, el número de iteraciones que tienes que hacer está acotado por el tamaño del emparejamiento. Pero el tamaño del flujo, pero en este caso el tamaño del flujo pues coincide con el tamaño del emparejamiento máximo, ¿no? Entonces el número de iteraciones que hago es la cardinalidad del emparejamiento y el algoritmo me cuesta O de E, pero el tamaño del emparejamiento en este caso es B por E. Entonces en una gráfica yo puedo hacerlo bipartita, lo puedo hacer, encontrar el emparejamiento máximo me toma tiempo B por E. ¿Ok? Y pues es de los primeros algoritmos para resolver ese problema y que lo puedes hacer usando como subrutina el de flujo máximo. Emparejamiento en gráficas es un problema importante, muy importante en investigación de operaciones porque muchos problemas se modelan así. Por ejemplo, hay muchos de tareas. Tienes trabajadores que quieren hacer tareas, ¿no? Y hay una variante donde, por ejemplo, no es igual que cada persona haga cada tarea. O sea, hay gente que si le asignas a una tarea la va a hacer mejor que otra. Entonces quieren maximizar no la cardinalidad, sino el peso máximo. Hace años, un alumno del Simvestab tenía un proyecto con HP
Y bueno, yo fui sinodal de la tesis, no la dirigí. En la maestría, trabajaron, es que me parece muy interesante porque en HP trabajaron en un problema que era encontrar, hacer o sea, resolver el problema de trabajadores, pero con incertidumbre. O sea, tú querías asignarlos, pero que te querías optimizar también, con lo que un trabajador podría cambiar de opinión y dejarte el trabajo. Yeah. Entonces querías, la métrica no solo hacer la mejor asignación, sino minimizar la probabilidad de que cambie de trabajo. ¿Cómo pueden medir el sentido de pues le daban un score, o sea, decían la probabilidad de que se cambie es tanto. Y el costo de si se cambia, pues es si nos bota la chamba, pues es tanto. Eso ya en la práctica, en la vida real, eso se delega como a otro, porque eso es más de administración, ¿no? Bueno, eso se puede medir, pero es gente, por ejemplo, actuarios y demás de riesgo. Entonces meterían varias variables, por ejemplo, a lo mejor, no sé, tienen una oficina en un lugar así horrible, y aunque les paguen muy bien, llegan ahí, no aguantan y te dejan el trabajo. O a lo mejor al revés, van en un lugar como California o Silicon Valley y es muy buena el lugar, pero al rato se te va a un lugar mejor, ¿no? O a lo mejor el jefe es horrible y se cambia, etcétera. O sea, no necesitas saber exactamente las razones, pero simplemente cuantificas los cambios. Sí, sí. Pero analizando los datos que ellos tenían, ellos podían ya decir, asignar probabilidades. Y luego tú puedes asignar la probabilidad, dada la probabilidad de cambio de persona, tú puedes pensar en el efecto que la persona cambia. O sea, si la posición no es crítica, pues entonces a lo mejor no te interesa tanto que cambie. Pero es distinto a simplemente hacer la asignación de costo máximo. Y también había variantes donde, híjole, ya te cambió uno, pues recalcula. Y lo que recuerdo es que este estudiante, bueno, su tesis fue muy, muy, muy buena y mejoró lo que se podía hacer con software estándar. O sea, ya en la práctica, tú lo que haces es plantear esto como un problema, por ejemplo, de programación lineal o entera o etcétera, y usar los resolvedores que ya hay. Ajá, o sea, no te pones a implementar un algoritmo ad hoc. Entonces, cuando lo que se resuelve es generalmente con programación lineal. Dije entera y lo dije con cuidado, porque con entera el problema es NP duro, pero si en el caso particular de gráficas bipartitas, la programación entera se puede resolver con programación lineal. Pero bueno, generalmente usas lo que ya está. Entonces este problema les interesa lo suficiente para vamos a financiar el estudio de resolver este problema en particular. Una vez que lo tienen, usando las particularidades del problema, pues lo comparas con cómo sería con los resolvedores reales y resulta que les ganaba por un buen trecho. Wow. Y entonces lo que hizo HP es que, bueno, ya tengo esta herramienta para mi industria, pues entonces busco la manera de sacar esto como un suite para empresas que tuvieran problemas similares. Ajá, pero ese era un ejemplo, me acordé de la importancia de estos problemas. Por ejemplo, al final de tareas que tengan ajá. Bueno, de que es costo, ajá, para la empresa si se cambia, dada la probabilidad de que se cambien y demás. También en Task Allocation, por ejemplo, bueno, en Task Allocation puede ser, el ejemplo clásico es que tienes un congreso o tienes que hacer el horario y tienes horarios y un profesor dice, no, pues yo estoy disponible a estas horas, ¿no? Ya hay como horas. Y tiene salones, y este salón está disponible en estas horas. Entonces, quiere maximizar el número de tareas concurrentes. Pues el algoritmo se va a dar en los años 35 a tal hora, y etc. Esa es otra. Y bueno, y sí, o sea, en general, es el principio de un área grande de problemas de investigación. Sí, muy buena pregunta. No recuerdo los pormenores, pero con algo que se llama Push Relabel, que viene después en el Cormen, y con una familia de algoritmos que se llaman de Action algoritmos, que no sé bien cómo trabajan, pero sí él pasó por flujos y después lo hizo de otra manera. Pero ahí ya te tienes que meter como en la teoría de
de emparejamientos que es enorme. Hay un libro entero de Lovász que se llama Matching Theory y es, o sea, así, o sea, emparejamientos en términos de teoría matemática y teoría de optimización es entera, es enorme, perdón. O sea, por ejemplo, es un politopo el número de emparejamientos máximos en una gráfica bipartita. Sí, está interesante. ¿Pues alguna duda, comentario? ¿No? Va, pues para aquí la grabación.